Según Lucas, el ministerio de nuestro Señor termina con esta parábola. Y cuando me refiero al ministerio, me refiero a esos 3 años y medio antes de llegar a la última semana. La última semana está en este mismo capítulo 19, el principio, y es la entrada triunfal. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo es lo que marca la última semana que Él tuvo sobre esta tierra. Así que ya saben las divisiones, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo es bautizado, hasta que Juan el Bautista es arrestado, ese es el primer año. El segundo año es a partir del arresto de Juan el Bautista hacia poquito después de la transfiguración, que sería ya el inicio de su ministerio al regresar a Judea, y, es decir, cerca de Jerusalén. Y por supuesto ese fue el último año, un año muy complicado, muy difícil. Mucho de esto nos habla el Evangelio de Juan. Por cierto, mucho de esto nos habla el Evangelio de Juan, pero obviamente no lo vemos porque no estamos viendo el Evangelio de Juan. Así que por eso solamente nos quedamos con Lucas. Así que al final de su ministerio vemos esta parábola y quisiera yo que meditáramos con respecto al Señor Jesucristo. ¿Quién era el Señor Jesucristo? Si quieren le podemos llamar la filosofía de nuestro Señor Jesucristo, sería bueno verla, aunque no me gusta verlo así porque hace pensar como que el Señor Jesucristo tiene comparación y Él no tiene comparación. Al pensar en la filosofía del Señor Jesús, tendríamos que pensar en su modo de pensar, su modo de comprender las cosas. Y es muy extraño que veamos esta parábola de las 10 minas, en donde quiero llamar la atención a ciertas cosas. Ya saben, la parábola, ¿no? Un hombre le entrega 10 minas a uno de sus trabajadores, él tiene que irse de viaje a recibir un reino, menciona ahí. Le entrega 10 minas a uno, le entrega 5 minas a otro y le entrega una a otro. Este va a recibir el reino y al regresar a encontrarse con estos trabajadores o estos obreros, entonces el de 10 le entrega otras 10, el que tenía 5 le entrega otras 5 y el que tenía una pues no le entrega nada, simplemente le entrega esa una. Yo simplemente lo que hice, dice este, fue guardarla, fue protegerla, aquí te la entrego. La metí, la guardé en un pañuelo y aquí te la entrego. Y la forma como habla este sobre el Señor Jesús es precisamente donde quiero tomar el punto de partida. Consideremos también que la parábola tiene este ambiente sobre estas personas que no querían que este rey reinara sobre ellos. Lo vemos en el versículo 14. Si tienen sus Biblias abiertas a Lucas 19:14, en donde dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Eso está en la parábola. En otros pasajes donde aparece esto también, en otros evangelios, no aparece esto tan tajante precisamente porque ¿cuál fue el final de estos que le dijeron, que le mandaron a decir, no queremos que reine sobre nosotros? A ver si le pusieron atención. ¿Cuál fue el final de estos que le dijeron, no queremos que reine sobre nosotros? Fue el último versículo. El último versículo que leímos fue el 27. Pasen la página, no sé cómo tienen sus Biblias, hasta el versículo 27. ¿Cuál fue el final de esos que le dijeron, no queremos que reine sobre nosotros? Y dice, y también es así como termina la parábola, a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Ahora, consideremos que este rey que se fue a recibir un reino y que iba a regresar y que después va a hablar sobre sus siervos y a recibir el fruto de lo que multiplicaron y de lo que es de él, pues es la representación del Señor Jesucristo, que es este mismo al que le dijeron estos hombres, no queremos que reine sobre nosotros, y es él quien da la sentencia. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esa es la postura del Señor. Es la representación del Señor. Y está hablando en tiempo escatológico, sí, pero no nos vamos a meter mucho a eso ahora. Qué severo es el Señor.
Qué severo. Llama la atención para aquellas personas, obviamente, estoy seguro que han escuchado. Sale mucho en la televisión porque les ponen siempre cámaras enfrente, como que tuvieran gran elocuencia, homosexuales y diferentes cosas así, transgéneros y todo. Es que Jesús ama a todos. Jesús es amor. Jesús nos ama a todas las personas. Me interesaría que vieran ese pasaje donde el Señor mismo es el que manda. Hey, ustedes no querían que yo reinara sobre usted. Bueno, tráiganlos, pónganlos y quítenles la cabeza. La severidad de Cristo. Cristo Jesús es severo. Cristo Jesús termina su paciencia, se acaba la gracia, se acaba su piedad. ¿Cómo es en esencia el carácter de Cristo? Eso me refería con la filosofía de él, su forma de pensar, su forma de entender. Ahora el problema es que no termina ahí. Ya había explicado la parábola, ¿no? A uno le da 10, a otro le da 5 y a otro uno. Cuando regresa el rey, entonces pide, los pone a cuentas a todos y entonces el que tenía 10 le da 10, le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso se lo repite también al que le dio 5. El problema es al que le da uno. ¿Qué pasa con el que le da uno? Simplemente le regresa a la misma mina, simplemente le regresa sin ninguna ganancia, sin ningún beneficio, sin nada. Simplemente te regreso lo que era tuyo. ¿Y qué pasa? Se enoja el Señor, es la primera vez que se enoja ahí en este pasaje, en esta parábola. La segunda vez es cuando se enoja contra sus enemigos, a estos mis enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué son mis enemigos? Porque no querían que yo reinara sobre ellos. Y simplemente por eso son enemigos. Y simplemente porque alguien no quiere que Cristo sea su rey, su dueño, su amo, su señor, ya es enemigo de Cristo. Sí, sí y ya. Si el Señor es severo con sus siervos, ¿qué no hará con sus enemigos? ¿Cuál es la respuesta de este hombre que no le dio fruto? ¿Cuál es la respuesta de este hombre, el cual no le entregó ganancia al Señor cuando regresó? Versículo 21. Perdón, sí es el 21. Perdonen, lo de los ojos que les digo me molesta. Porque tuve miedo de ti. Este es el siervo que solamente tenía uno y no le entregó ganancia a su Señor. No la perdió, no se la robó. No hizo algo malo con ella. La guardó y no le entregó ganancia de todo lo que el Señor le había dado, de esa una mina nada más que le había dado. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo. Primera vez. Y esa palabrita, muy interesante, severo. Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Está describiendo al Señor? Pues el Señor mismo le contesta al versículo siguiente y le contesta más que claro. Entonces él le dijo, este es el Señor, el amo, el rey, y son las palabras del Señor Jesucristo, mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Ya sabemos cuál es la sentencia. La sentencia es, a este que tiene una, quítensela y denle esta que le quitaron, esta mina que le quitaron a este, dénsela al que más dio, al que más fruto tiene, al que más cosas tiene. ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? Al que más da, al que más se le entrega, más se le exige y a ese se le dará más. Al que menos da, aún lo que tiene, se le quitará. Es la enseñanza de la parábola y ese es el final, literalmente, del ministerio del Señor. La severidad de Cristo. Y tenemos que entender claramente qué es esto de la severidad de Cristo. Y creo que la mejor forma de entenderlo es viendo la filosofía del Señor. La filosofía del Señor o la forma de pensar del Señor es lo más importante que ha existido sobre la tierra. Vamos a leer un pasaje que simplemente le dan la vuelta a la página, está en el capítulo 18, tiene que ver cuando el Señor Jesús anuncia su muerte. Y con este pasaje
vamos a tratar de explicar al otro. Sé que no concuerdan, no tienen que ver, pero quiero darle esa explicación para que tengamos un buen parecer, un buen pensar y una buena esperanza acerca de nuestro Señor. Es capítulo 18 a partir del versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Es un pasaje muy común. Es un pasaje que todos lo conocemos, varias veces aparece en los evangelios. Jesús no anunció una vez su muerte, la anunció muchas veces. Y la pregunta para entender la filosofía del Señor, o mejor dicho, la mente de Cristo, una de las mejores es entender esto. Con respecto a la severidad de Cristo, mucho se ha hablado y mucho se ha hecho. Por ejemplo, los religiosos tienen una adoración ya no a Cristo, dejaron de adorar a Cristo porque dijeron Cristo es un castigador, Cristo es severo, Cristo es rudo, Cristo es difícil, así que por eso mejor vamos a adorar, ya saben a quién, ¿no? La que llamaron reina del cielo, esposa de Dios, porque así le llaman. Dicen que Dios se enamoró de ella y entonces por eso pasó lo que pasó y vino Cristo. Dicen cosas así. Hasta está el sueño de un italiano. Me negué a aprenderme, a memorizarme el nombre del italiano, simplemente sé que es un italiano y que por supuesto lo santificaron, ¿no? La iglesia, ya saben, la religiosa. Y este italiano tuvo un sueño. Y en el sueño se encontró con dos escaleras. Una escalera era roja y la otra escalera era blanca. Por cierto, lo beatificaron y lo santificaron por su sueño, ¿no? Porque él supuestamente, según esta iglesia, había recibido esta gran revelación. Así que las dos escaleras iban al cielo. Y entonces él dijo, bueno, voy a tomar la escalera roja. Voy a empezar por ahí. Y empezó a escalar. Y cuando estaba escalando y mira hacia arriba, ahí se encuentra a Jesús. Y se encuentra a Jesús bravo, enojado, ensangrentado, golpeado, molesto. No sé por qué, estaba molesto con él, o tenía estreñimiento, o qué era lo que tenía, pero estaba enojado. Se encontró a Jesús enojado. Entonces estaba tan enojado que este italiano dijo, bueno, mejor me voy a bajar de esa escalera y entonces voy a tomar la escalera blanca. Entonces se baja, empieza a subir a la escalera blanca y ¿quién está ahí arriba de la escalera blanca? ¿Ah? María. Imagínese su carita, su sonrisa, su gran corazón, sus brazos abiertos, que por cierto es lo que dicen que pasa en el cielo, ¿no? Que María está en el cielo rogándole al Señor, quien también igual está iracundo, está enojado, está molesto y todo lo demás, pero se ablanda, se pone sensible, se pone feliz, se pone contento, no sé, cuando mira a María. Siguen con eso. Entonces, este hombre, este italiano, toma esa escalera blanca, dice María, entonces nos lleva también al cielo, por eso es que María es corredentora, y de ahí tomaron esas doctrinas falsas y, ya saben, de la iglesia religiosa. Dijeron, este hombre es un santo, un verdadero iluminado, porque recibió estas iluminaciones y revelaciones directas de Dios. ¿Todo por qué? Al considerar la severidad de Cristo, al considerar esa molestia, es que Cristo nos exige. Es que Cristo nos demanda. Es que si yo me acerco al Señor, Él quiere que yo cambie, Él quiere que yo haga, Él quiere que yo deje de decir, de hacer, etcétera. Y por eso también se tiene el concepto de Dios como el abuelito cegatón y sordo, como muchos abuelitos, lastimosamente les toca. Pero Dios es cierto que tiene muchísimos años de vida, pero no es un abuelito ni cegatón ni sordo. Y a la gente le gusta ese concepto de Dios. Ahora, ¿a dónde ha llegado el ser humano?
Y esto tiene que ver con la mente de Cristo. ¿A dónde ha llegado el ser humano? Con su tecnología, con sus capacidades, con sus avances, con su gran ciencia. ¿Quién vale la pena para ahora, para este tiempo? ¿Quién es el más importante? El más importante entre los seres humanos en la vida y en lo cotidiano que nosotros vemos es el que tiene mayores estudios, ¿no? Yo tengo un diploma. Ah, no, pero yo tengo cuatro. Entonces, ¿quién vale más? ¿Y quién sabe más? El que tiene cuatro. Eso es por un lado. Por otro lado, el que vale más es el que más dinero tiene. El que más dinero tiene es más inteligente, más sabio, conoce más, entiende más. Ese es el que vale más. Mientras tanto, el ser humano que se ha vuelto más técnico, más tecnológico, más avanzado, se ha vuelto más apático, más miserable, más arruinado. Incluso en la Constitución de los Estados Unidos está el buscar la felicidad. Todos tienen derecho de buscar la felicidad. ¿Y quién la encuentra? ¿Quién la halla? Bueno, existen todas estas desviaciones. El ser humano ha pasado de ser industrial a ser moderno, después al posmoderno, y todo es una locura para el ser humano. El ser humano se ha vuelto muy escéptico, ha dejado de creer en Dios, de pronto es posmoderno, ahora ya cree en Dios, pero a su modo, a lo que le gusta, a lo que le agrada. Mientras tanto, ¿el ser humano es más feliz? No, más vacío. ¿Las redes sociales le llenan más el corazón? No, nos hace más solitarios, más alejados, más vanidosos, más ególatras. Así que toma relevancia este concepto, toma mucha relevancia el concepto de la mente de Cristo. ¿Quién era Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque, bueno, van a juzgarlos ustedes. Pero ¿será que estamos siguiendo nosotros la mente de Cristo? ¿Será que estamos caminando en sus pasos? No digo que no lo estamos haciendo, me refiero a estamos pareciéndonos más a Él en su forma de ser, en su virtud. Y para mí, la expresión más elemental, en esencia, de quién es Cristo Jesús aparece en este capítulo 18, en esa seguridad, certeza y entrega. Cristo Jesús en una ocasión menciona, yo para esto he venido. ¿Para qué? Para entregar su vida en la cruz del Calvario. Y es que el Señor Jesucristo tenía una postura, y su postura era la más perfecta y ciertamente divina. Su modo de pensar, y de ahí surgía su alegría, su felicidad, su llenura de corazón, su entrega, por supuesto. Y es la más importante de todas las filosofías que han existido sobre la faz de la tierra. De por sí, solamente este modo de pensar lo demuestra a él y lo señala a él como el ganador entre todas las corrientes de pensamiento del ser humano. Cristo Jesús vivía para entregar su vida para los demás. Y ese es su camino. Si Cristo Jesús se levantaba era para entregarle la vida a los demás. Si hablaba era para bendecir a otros. No buscaba nada para sí. Es por esa razón que él no tuvo riquezas propiamente, sino que todo lo que recibía lo entregaba. No es que ser rico sea malo, sino en dónde está el corazón. Y él no la necesitaba. Iba a estar 3 años y medio. ¿Para qué necesitaba ahorrar? ¿Para qué necesitaba riquezas? No